Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Heh Vav-Heh a su pueblo Israel. Shalom Ubrajá, mis amados hermanos y hermanas en Mashiach Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Con un corazón lleno de gozo, nos reunimos una vez más para sumergirnos en las aguas vivas de la Torah de Adonai. Hoy comenzamos un nuevo libro, el Sefer de Devarim, que significa palabras. La porción de esta parashá comprende el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 22, inclusive. ¿Y qué palabras tan poderosas son estas? Son las últimas palabras de Moshe Rabenu, nuestro maestro Moisés, a la generación que está a punto de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. La parashá de Devarim marca el comienzo del quinto y último libro de la Torá. El escenario es conmovedor y solemne. Los israelitas están acampados en las llanuras de Moab, al este del Jordán, frente a Jericó. Han pasado 40 años desde la salida de Egipto. La generación que experimentó la redención con mano fuerte y brazo extendido, pero que murmuró y se rebeló en el desierto, ha perecido. Ahora, una nueva generación nacida en el desierto y criada bajo la nube de gloria y el maná del cielo, está lista para heredar la promesa. En este contexto, Moshe, con 120 años de edad, y sabiendo que no cruzará el Jordán, se dirige al pueblo. No dicta nuevas leyes, sino que expone y reinterpreta la Torá que ya fue dada en el Sinaí. Devarim no es una simple repetición, es un sermón de despedida, una exhortación apasionada y una preparación del corazón. Moshe recapitula la historia de su viaje, enfocándose en los momentos clave de obediencia y desobediencia, de emuná y de incredulidad. Le recuerda el nombramiento de jueces, la trágica rebelión de los espías que les costó 40 años de vagar, y las victorias militares que Adonai les ha dado recientemente sobre los reyes de Sejón y Og. Desde una perspectiva mesiánica, esta porción es fundamental. Moshe actúa como un mediador, preparando al pueblo para entrar en su herencia. Él es una sombra profética, un tipo de Yeshua HaMashiach, el mediador del nuevo pacto, como leemos en Hebreos 8:6. Así como Moshe preparó a Israel para entrar en la tierra física, Yeshua nos prepara para entrar en el reposo espiritual de Adonai y en la herencia del reino venidero, como está escrito en Hebreos 4, del 9 al 11. El tema central de Devarim es un llamado a escuchar, Shema, recordar y obedecer por amor, para no repetir los errores del pasado. Este es precisamente el eco del mensaje de Yeshua, quien nos llama a escuchar su voz, a permanecer en su amor y a entrar en la vida abundante que Él ofrece. Esta porción nos enseña que la emuná no es un sentimiento pasivo, sino una confianza activa que se demuestra en obediencia, la misma emuná que nos une a nuestro Mashiach Yeshua. Amados hermanos, como lo hacemos semanalmente en esta serie de audio llamada La Torah en mi vida, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros, los creyentes en Yeshua HaMashiach. Los invitamos entonces a que se queden con nosotros, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras, y juntos leamos, reflexionemos sobre esta hermosa porción de la Torah. Amén. Comencemos entonces. Devarim, Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en el lado extremo del río Jordán, en el desierto, en el Arabá del otro lado de Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahar. Esta frase inicial establece el tono de todo el libro. No solo son palabras humanas, son las palabras de Adonai a través de su siervo Moshe. El lugar al otro lado del Jordán es significativo, es un lugar de transición, de estar casi pero todavía no. Espiritualmente,
Moshe está haciendo un recuento para que la nueva generación no olvide las lecciones del pasado antes de entrar en el futuro prometido. El Brit Hadashah comienza de una manera sorprendentemente similar. El Evangelio de Yohanan declara: en el principio, Miltá, está en arameo, significa palabra, emanación, manifestación, sustancia. Entonces, ya existía, la palabra misma existía con Elohim, y Elohim era la palabra misma. Amén. Entonces, Yeshua no es simplemente alguien que habla las palabras de Adonai, como lo hacía Moshe. Él es la palabra viva de Adonai, hecha carne. Él es la Torah viviente. Yohanan 1:14 nos dice: y la palabra se hizo carne y habitó, quedó, descansó, descendió entre nosotros. Y nosotros contemplamos su Kabod, su gloria, esplendor de Elohim, el uno, lleno de bondad y verdad. Y aquel verbo fue hecho carne e hizo suká, tabernáculo entre nosotros. Hermanos, así como Israel fue llamado a escuchar estas palabras de Devarim para vivir, nosotros somos llamados a escuchar y creer en Yeshua, la palabra viviente, para tener vida eterna. Yud-Hei Vav-Hei es un Adonai que se comunica. Él no es un poder distante y silencioso. A lo largo de la historia de la redención, Él ha hablado a través de profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por medio de Yeshua. La palabra de Adonai es la fuente de vida, guía y corrección. Ignorarla es ignorar a Yud-Hei Vav-Hei mismo. Amén. Devarim 1:6. Adonai habló con nosotros en Horeb. Él dijo: ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. Bien, acá vemos que Moshe recuerda el momento después de recibir la Torah en el monte Sinaí, conocido también como monte Horeb. Habían recibido la revelación, el pacto y las instrucciones para el tabernáculo. Pero la revelación no era el destino final, ¿verdad? Era la preparación para el viaje. Adonai les ordena moverse, avanzar hacia la promesa. Hermanos, la emuná no es estática, es un peregrinaje. Esta orden divina resuena en la gran comisión de Yeshua. Después de su resurrección, no les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén para siempre, sino más bien lo que leemos en Mateo 28:19, que dice: por lo tanto, vayan con urgencia, dice, a todas las naciones a hacer talmidim de los esparcidos de la casa de Israel y de los gentiles, dándoles tevilá, inmersión, en mi nombre, como yo lo hice. Nuestra emuná en Yeshua no es para quedarnos cómodos en nuestro monte de salvación personal, sino para ser impulsados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, a llevar las buenas nuevas al mundo. Nuestro Adonai es un Adonai de movimiento y propósito. Él nos llama a salir de nuestras zonas de confort. Estar en su presencia, como en Horeb, es vital, es cierto, pero el propósito de este encuentro es equiparnos para la misión que Él tiene para nosotros. El estancamiento espiritual es contrario a la naturaleza del reino de Adonai, que siempre está avanzando. Devarim 1:13. Escojan para ustedes mismos hombres de sus tribus que sean sabios, entendidos y con conocimiento, y yo los haré jefes sobre ustedes. Moshe entonces, abrumado por la carga de juzgar a todo el pueblo, implementa el consejo de su suegro Jethro. Este sistema de delegación no solo era práctico, sino que fomentaba el liderazgo comunitario y la responsabilidad compartida. La sabiduría, el entendimiento y la experiencia eran los requisitos claves. Vemos este mismo principio en la organización de la Kehilá, de la comunidad de creyentes. Esa comunidad de creyentes primitiva. En Hechos 6:3, cuando surgió una necesidad administrativa, los apóstoles dijeron a la congregación, Hechos 6:3, hermanos, escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos de Ruach HaKodesh y sabiduría. Nosotros los designaremos para que estén a cargo de este asunto importante. Amén. El liderazgo en el pueblo de Adonai, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, se basa en el carácter espiritual y la sabiduría divina, no en el poder o la influencia mundana. Adonai, mis hermanos, valora el orden y la estructura en su pueblo. Él nos llama a participar en la edificación de su comunidad. El liderazgo piadoso es un regalo de Adonai y es responsabilidad de la comunidad identificar y afirmar a aquellos a quienes Adonai ha dotado para servir. Deuteronomio 1:17. No mostrarán favoritismo cuando juzguen, sino den atención igual al pequeño como al grande. No importa cómo una persona se presente, no tengan temor de ella, porque la decisión es de Adonai.
El caso que sea muy difícil para ustedes, tráiganlo a mí y yo lo oiré. Bien, este es un mandamiento fundamental para la justicia. La imparcialidad es la piedra angular de un sistema legal justo. Moshe advierte a los nuevos jueces contra el favoritismo basado en la riqueza o el estatus social. La razón es profunda. Cuando juzgas, estás actuando en nombre de Adonai, quien es el juez supremo y perfectamente imparcial. El apóstol Jacob, Santiago, hace eco de este mandamiento casi palabra por palabra. Leemos en Santiago 2, 1 y 9. Mis hermanos, practiquen la fe de nuestro Adón Yeshua, el glorioso Mashiach, sin mostrar favoritismos. Pero si muestran favoritismos, sus obras constituyen pecado, ya que son declarados culpables de transgresión bajo la Torá. ¿Amén? Nuestra emuná en Yeshua debe transformar la forma en que vemos y tratamos a los demás, eliminando todo prejuicio y favoritismo, porque todos somos iguales ante la cruz. Yeshua mismo es el juez justo, ¿verdad? Pueden consultar acá Yohanan 5:22. Y además de ser juez justo, ante su trono no hay distinción. ¿Amén? El carácter de Adonai es la justicia perfecta. Él defiende al huérfano, a la viuda y al extranjero. Como su pueblo, estamos llamados a reflejar su carácter en todas nuestras interacciones. La justicia social y la imparcialidad no son meras ideas seculares, son mandatos divinos arraigados en la misma naturaleza de Adonai. Amén. Devarim 1:26. Pero ustedes ni quisieron subir, al contrario, se rebelaron contra la orden de Adonai, su Elohim. Este es el clímax de la tragedia. Después de escuchar el informe de los 12 espías, el pueblo eligió creer en el informe negativo de 10 de ellos, en lugar de la promesa de Adonai. Su ni quisieron, en realidad, no fue una simple indecisión, fue un acto deliberado de rebelión, ¿verdad?, de Merí, en hebreo, contra una orden directa de Adonai. El libro de Hebreos utiliza este evento como la principal advertencia para los creyentes en Yeshua. Hebreos 3, 18-19 dice: ¿Y a quienes fue que él juró que no entrarían en su reposo? ¿No fue a quienes no obedecían o no estaban convencidos? Y vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. La incredulidad, hermanos, es la raíz de la desobediencia. Nos impide entrar en el reposo de Adonai, que es la vida de emuná, paz y victoria que Yeshua nos ofrece. Este versículo revela la terrible consecuencia de la incredulidad. Adonai había prometido, guiado y provisto, pero el corazón humano, inclinado al temor, rechazó su palabra. Esto nos enseña que la fe no es ausencia de miedo, sino la elección de confiar en las promesas de Adonai por encima de la magnitud de nuestros gigantes. Amén. Devarim 1:30-32. Adonai su Elohim, que está yendo delante de ustedes, peleará de parte de ustedes, así como Él cumplió todas estas cosas para ustedes en Egipto, delante de sus ojos, y así mismo en el desierto donde ustedes vieron cómo Adonai, su Elohim, los cargó, como un hombre carga a su hijo por todo el camino que ustedes viajaron hasta que llegaron a este lugar. Aún en este asunto ustedes no confiaron en Adonai su Elohim. Moshe, hermanos, subraya la irracionalidad de su incredulidad. Aún en este asunto, les dice, se refiere a todas las maravillas que habían visto: las plagas en Egipto, el cruce del Mar Rojo, la columna de nube y de fuego, el maná. Es decir, tenían toda la evidencia empírica de la fidelidad y el poder de Adonai, y aún así no creyeron, ¿verdad? Esto es un paralelo directo a la incredulidad que Yeshua enfrentó a pesar de todos sus milagros, sanidades y enseñanzas llenas de autoridad. Muchos se negaron a creer en él. Yeshua dijo en Yohanan 10, 37-38: si yo no estoy haciendo las obras que reflejan el poder de mi Padre, no deberían creerme. Pero si las obras que estoy haciendo reflejan el poder de mi Padre, a pesar de que no creen en mí, crean en esas obras para que entiendan de una vez y por todas que el Padre está unido a mí y yo estoy unido a mi Padre. Amén. La incredulidad a menudo no es un problema de falta de evidencia, sino de un corazón endurecido. La fidelidad de Adonai es constante, mis hermanos, independientemente de nuestra emuná o falta de ella. Sin embargo, para experimentar las bendiciones de su promesa, nuestra emuná es el canal necesario. La incredulidad corta ese canal y nos deja varados en nuestro propio desierto de miedo y duda. Amén. Devarim 1:39.
Además, sus pequeños que ustedes dijeron que serían tomados como botín y sus hijos que todavía no conocen el bien del mal, ellos entrarán allí. Yo se las daré a ellos y ellos tendrán posesión de ella. En su rebelión, hermanos, los israelitas habían usado a sus hijos como excusa. Nuestras esposas y nuestros pequeños serán llevados como botín, como está escrito en Bamidbar en Números 14:3. Adonai, hermanos amados, es una muestra de justicia poética. Decreta que precisamente esos niños, ahora crecidos, heredarán la tierra que sus padres rechazaron. Eso demuestra que el plan de Adonai no puede ser frustrado por la incredulidad humana. Este versículo resuena profundamente con la actitud de Yeshua hacia los niños, cuando los discípulos intentaron apartarlos. Yeshua les dijo en Mateo 19:14, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Elohim es de quienes son como ellos. Amén. Hermanos, la fe de un niño es simple, confiada, sin el cinismo de los adultos. Es el modelo para entrar en el reino de Yud-Heh-Vav-Heh. Los padres temieron por sus hijos, pero Adonai los vio como herederos. Adonai, mis hermanos, es un Elohim de generaciones. Aunque una generación falle, Él levanta a la siguiente para cumplir sus propósitos. Su pacto y sus promesas son eternos. Esto nos da una inmensa esperanza, incluso cuando fallamos. Adonai puede obrar a través de nuestros hijos y de las generaciones futuras para llevar a cabo su plan redentor. Devarim 2:1. Entonces nos volvimos y comenzamos a viajar por el desierto, por el camino Yam Suf, mar de juncos, o mar final, como Adonai me había dicho, y rodeamos el monte Seir por mucho tiempo. Esta, hermanos, es la sombría consecuencia de su rebelión. En lugar de avanzar hacia el norte, hacia Canaán, tienen que dar la vuelta y vagar hacia el sur. Si rodeamos el monte Seir por mucho tiempo, dice la palabra, ¿verdad? Es una descripción gráfica de una vida sin rumbo, de un movimiento sin progreso. Este fue el castigo por su incredulidad, una vida de caminar en círculos. Espiritualmente, esto describe la vida de una persona que conoce la verdad de Yeshua, pero se niega a caminar en fe y en obediencia. Puede estar activo en la religión, sí, rodeando el monte, pero no está avanzando hacia la plenitud y el reposo que se encuentran en una entrega total al Mashiach. El autor de Hebreos nos exhorta en el libro Hebreos capítulo 4, verso 11, dice: por lo tanto, esforcémonos ansiosamente para entrar en ese reposo, de lo contrario caeremos como aquellos que no estaban convencidos. La desobediencia a Yud-Heh-Vav-Heh no solo tiene consecuencias eternas, sino también temporales. Nos roba el gozo, el propósito y el progreso de nuestra caminata espiritual. Nos condena a repetir los mismos errores y a vagar por desiertos de nuestra propia creación, en lugar de disfrutar de los pastos verdes de su promesa. Amén. Devarim 2:3-5. Ya han estado circulando esta montaña por suficiente tiempo, diríjanse al norte. Y da esta orden al pueblo: pasarán por el territorio de sus parientes, los hijos de Saúl, que viven en Seir. Ellos tendrán temor de ustedes y así tengan cuidado y no se metan en peleas con ellos, porque yo no voy a darles nada de su tierra, no, ni siquiera para pararse sobre un pie, puesto que ya he dado el monte Seir a Saúl como su posesión. Vemos entonces que mientras Israel viaja, Adonai les da instrucciones específicas sobre las naciones con las que no deben luchar. Edom, quienes son los descendientes de Saúl, Moab y Amón, que son los descendientes de Lot. Esto enseña una lección crucial. La conquista de Canaán no es una carta blanca para la agresión imperialista, es una misión divina y además es específica. Esto, mis hermanos, revela la soberanía de Adonai sobre todas las naciones, no solo sobre Israel. El apóstol Rab Shaul, Pablo, lo confirma en Atenas en Hechos 17:26, que dice: de un hombre él hizo todas las naciones que viven en la superficie de la tierra, fijó límites de sus territorios y los períodos cuando fueran a prosperar. Amén. Nuestra misión como creyentes en Yeshua no es conquistar el mundo por la fuerza, sino ser testigos, mis hermanos, de su amor dentro de las esferas y contextos donde Adonai nos ha colocado soberanamente. Adonai es el dueño de toda la tierra. Él asigna herencias y establece fronteras según su voluntad soberana. Nos enseña a respetar sus designios, incluso cuando no los entendemos completamente. Nuestra obediencia
se prueba no solo en lo que hacemos, sino también en lo que nos abstenemos de hacer por mandato suyo. Amén. Devarim 2, 6, 7. Páguenles dinero por la comida que coman y páguenles dinero por el agua que beban, porque Adonai, su Elohim, los ha bendecido en todo lo que sus manos han producido. Él sabe que ustedes han estado viajando por este vasto desierto estos 40 años. Adonai, su Elohim, ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Amados hermanos, qué declaración tan asombrosa, ¿verdad? Moshe les recuerda que incluso durante los años de castigo, Adonai nunca los abandonó. Su provisión fue perfecta. Fíjense, su ropa no se desgastó, sus pies no se hincharon y nunca les faltó comida ni agua. Amén. La disciplina de Adonai, mis hermanos, siempre está teñida de su misericordia y de su perfecta provisión. Esto es un anticipo poderoso de las enseñanzas de Yeshua sobre la provisión del Padre. Yeshua nos dice en Mateo 6, 31, 32. Así que no estén preocupados preguntando ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo nos vestiremos? Porque los paganos son los que dedican su vida a estas cosas. Pero tu Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. La experiencia de Israel en el desierto es la prueba histórica de que podemos confiar plenamente en el cuidado de nuestro Abba Kadosh. La gracia y la fidelidad de Adonai son incesantes, mis hermanos. Él provee para su pueblo, incluso en medio de las consecuencias de su propio pecado, ¿verdad? Esto revela un aspecto asombroso del carácter de Adonai. Él es un padre que disciplina al hijo que ama, como está escrito en Hebreos 12:6, pero nunca lo abandona. Su presencia y provisión son una constante en la vida del creyente. Amén. Deuteronomio 2:31. Adonai me dijo, mira, yo he empezado a entregar a Sihón y su territorio delante de ti. Comienza a tomar posesión de su tierra. Hermanos, después de 40 años, la orden de pasividad, no provoquéis, cambia a un orden de acción, comienza a tomar posesión. Adonai, hermanos, inicia la victoria. Él comienza a entregar antes de que Israel levante su espada. La victoria está asegurada en el cielo antes de que se manifieste en la tierra, ¿verdad? Esta es una imagen perfecta de nuestra victoria en Yeshua. Rab Shaul declara en 1 Corintios 15:57, pero agradecimientos sean dados a Adonai, quien nos da la victoria por medio de nuestro don Yeshua HaMashiach. Hermanos, nuestra victoria sobre el pecado, la muerte y el enemigo no es algo que logramos por nuestra propia fuerza. Es un regalo que recibimos por emuná, ¿verdad? Yeshua ha comenzado a entregar a nuestros enemigos. Nuestra parte es comenzar a tomar posesión, es decir, vivir en la realidad de esa victoria, pero con emuná. Yud-Heh-Vav-Heh es el guerrero divino que lucha por su pueblo. Nuestras batallas espirituales se ganan primero en nuestra emuná, reconociendo que Adonai ya nos ha dado la victoria en el Mashiach. La emuná, hermanos, no niega la existencia de la batalla, pero confía en el resultado que Adonai ya ha decretado. Deuteronomio 3:3, Devarim 3:3. Así que Adonai, nuestro Elohim, también nos entregó a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, y nosotros lo derrotamos hasta que no le quedó nadie. Og, hermanos, era un rey temible, descrito como un remanente de los gigantes Refaim. Su derrota fue una prueba monumental de la fe en la nueva generación. Al derrotar al gigante, a este gigante Og, demostraron que habían aprendido la lección que sus padres no aprendieron. Confiaron en Adonai y no en el tamaño de su enemigo. La derrota de Og es un símbolo de la derrota de los poderes de las tinieblas a través de Yeshua, nuestro Mashiach. Rab Shaul escribe Pablo en Colosenses 2:15, dice, al dejar su cuerpo despojó a los gobernadores y autoridades de su poder, exhibiéndolos públicamente derrotados como espectáculo, triunfando sobre ellos en el poste. Hermanos, los gigantes espirituales que enfrentamos, fortalezas de pecado, opresión, miedo, inseguridades, etc., ya han sido derrotados por nuestro Rey y Mashiach. Es decir, ahora caminamos en su triunfo. No hay enemigo demasiado grande para nuestro Adonai. El tamaño de nuestro gigante es una oportunidad para que se manifieste la grandeza de Yud-Heh-Vav-Heh. Nuestra emuná, hermanos, nos permite ver los desafíos no desde nuestra perspectiva limitada, sino desde la perspectiva del poder ilimitado de Adonai. Amén. Devarim 3:18. En ese tiempo yo les di esta orden. Adonai su Elohim les ha dado esta tierra para poseer, pero todos entre ustedes que están entrenados para pelear
tienen que cruzar armados delante de sus hermanos los hijos de Israel. Hermanos, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Menashe recibieron su herencia al este del Jordán, pero no podían establecerse cómodamente hasta que el resto de sus hermanos hubiese recibido la suya. Tenían que cruzar y luchar junto a ellos. La herencia venía con una responsabilidad comunitaria. Este es un principio poderoso para el cuerpo del Mashiach. Hemos recibido una herencia increíble en Yeshua, como dice la palabra en Efesios 1:11, pero no podemos ser pasivos. Somos llamados a pelear la buena batalla de la fe, escrita en 1 Timoteo 6:12, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos y hermanas en nuestra fe. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la Torá de Yeshua, de Mashiach, ¿verdad? Entonces vemos que nuestra salvación personal nos impulsa a una responsabilidad colectiva, ¿verdad? La emuná bíblica nunca es individualista, mis hermanos. Somos parte de un pueblo, de una familia. La bendición de Adonai sobre nuestras vidas tiene el propósito de que seamos bendición para otros, como lo fue Moshe. El reposo personal no está completo hasta que todo el pueblo de Adonai entre en el reposo que Él ha preparado. Amén. Devarim 3:22. No tengan temor de ellos, porque Adonai tu Elohim peleará por ustedes. Hermanos, esta es la palabra final de Moshe y Josué y a toda la generación. Es el resumen, mis hermanos, de toda su teología de la guerra santa y de la vida de Emuná. La base para no temer no es la propia fuerza o estrategia, sino la identidad y la acción de Yud Hei Vav Hei. Pues, hermanos, Él es quien pelea. Yeshua les dio a sus discípulos una promesa similar antes de partir. Yohanan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hermanos, nuestra confianza no está en nuestra capacidad para resistir la tribulación, sino en el hecho de que nuestro Rey ya ha vencido. Amén. El Ruach HaKodesh que vive en nosotros es el mismo Ruach que levantó a Yeshua de entre los muertos. Él es el guerrero divino que habita en nosotros. Hermanos amados, el antídoto contra el miedo es una comprensión correcta de quién es Yud Hei Vav Hei y de su compromiso con su pueblo. La fe, mis hermanos, no es negar el peligro, sino magnificar a Adonai por encima del peligro. Esta promesa es el fundamento de toda valentía espiritual y perseverancia en la vida del creyente. Amados hermanos, esta hermosa porción nos deja varias aplicaciones para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Esta porción, aunque parece antigua, vibra con una relevancia urgente para nosotros hoy en día, es muy vigente. Nos desafía a examinar nuestros propios corazones y a responder al llamado a nuestro Mashiach. Lo primero que vemos acá es emuná. La lección más grande de Devarim es el contraste entre la fe que hereda y la incredulidad que vaga. La generación de los espías vio a los gigantes. Caleb y Josué vieron a Yud Hei Vav Hei. Hoy el mundo nos presenta gigantes, como pueden ser las crisis económicas, problemas de salud, conflictos familiares, decadencia moral. La pregunta, mis hermanos, es: ¿en qué informe creeremos? ¿En el informe del miedo del mundo o en el informe de la promesa de Elohim en Yeshua? Fortalecer nuestra emuná, mis hermanos, significa sumergirnos diariamente en la palabra, recordar la fidelidad pasada de Adonai en nuestras vidas, ¿sí? Nuestro propio Egipto del que nos rescató, y declarar sus promesas sobre nuestras circunstancias. Significa elegir confiar en aquel que nos llamó, es fiel para cumplir. Amén. Obediencia. Moshe repite la historia para que el pueblo aprenda que la obediencia no es un conjunto de reglas arbitrarias para ganar el favor de Yud Hei Vav Hei. Es la respuesta de amor y confianza a un Adonai que ya los ha redimido. Para nosotros, la obediencia a los mandamientos de Adonai, tal como os enseñó y ejemplificó Yeshua, no es legalismo, es la prueba de amor, de nuestro amor por Él. Yeshua dijo en Yohanan 14:15: si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, cada acto de obediencia, perdonar a quien nos ofende, ser honestos en nuestros negocios, controlar nuestra lengua, buscar la justicia para nuestros vidas y una serie de cosas más, es un acto de adoración que declara que confiamos más en el camino de Adonai que en el nuestro. Es un gracias viviente por la gracia inmerecida que hemos recibido en la cruz. Así como Moshe guió a Israel, Yeshua nos guía a través de su Ruach.
Entonces, seguirlo significa imitar su ejemplo. ¿Pero cómo? Primero, en nuestras relaciones. Así como Moshe estableció jueces justos, nosotros debemos ser imparciales y misericordiosos, tratando al pequeño y al grande con el mismo amor y respeto. ¿Amén? También en nuestras decisiones debemos escuchar la voz de Adonai, que nos dice: bastante tiempo habéis permanecido en este monte. ¿En qué área de nuestra vida Adonai nos está llamando a avanzar, a dejar la comodidad y a tomar posesión de una nueva tierra de servicio, santidad o misión? Hermanos, en nuestro propósito de vida no podemos vivir solo para nuestra propia comodidad. Hemos sido bendecidos para hacer una bendición. Nuestro propósito, ¿verdad?, es cruzar el Jordán para ayudar a nuestros hermanos a encontrar su herencia en el Mashiach, participando activamente en la vida de nuestra Kehilá y en la gran comisión. Amén. Devarim, mis hermanos, ya a modo de conclusión, es el corazón de la Torá, latiendo con un mensaje para todas las generaciones. Es un llamado a recordar para no repetir, a escuchar para poder vivir y a confiar para poder ayudar. Para nosotros como creyentes en Yeshua, estas palabras de Moshe encuentran su significado y cumplimiento final en la palabra viva, nuestro Mashiach Yeshua, la Torá viviente. Él es nuestro Josué, que nos lidera a la verdadera tierra prometida, al reposo de Yud-Heh-Vav-Heh. Él es la victoria sobre todos nuestros gigantes. Esta porción, mis amados hermanos, nos invita a vivir con un sentido de urgencia y expectativa, ¿verdad? Así como Israel estaba en las llanuras de Moab, a punto de entrar, nosotros vivimos en los últimos días, esperando el glorioso retorno de nuestra majestad y Rey Yeshua. Que estas palabras nos inspiren a purificar nuestros corazones, a fortalecer nuestra emuná y a participar activamente en la edificación de su reino, aquí y ahora hasta que Él retorne. Amén. Oremos. Abacadosh, Padre Santo, Adonai Eloheinu, te bendecimos y damos gracias desde lo más profundo de nuestro ser. Gracias por el regalo inestimable de tu Torá, tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por las lecciones de esta parashá de Devarim, que nos recuerdan tu perfecta fidelidad y las serias consecuencias de nuestra incredulidad. Te damos gracias, Abba, por todas tus bendiciones, por la salud que nos permite servirte, por el trabajo que provees para nuestras necesidades, por la familia y la comunidad que nos rodea de amor, por cada aliento que es un regalo de tu gracia. Pero por encima de todo te damos gracias por el don supremo de tu Hijo, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Gracias porque en Él las promesas de la Torá se cumplen. Él es nuestra esperanza, nuestra justicia y nuestra paz. Él es quien nos conduce fuera del desierto del pecado hacia la herencia de la vida eterna. Abba, te pedimos que selles estas palabras en nuestros corazones. No permitas que seamos oidores olvidadizos. Danos la fuerza para arrancar toda raíz de incredulidad y para caminar en una fe obediente y valiente. Ayúdanos a amar como Yeshua amó, a servir como Él sirvió y a confiar en ti como Él confió. Rendimos nuestros corazones a Él una vez más. Prepara a tu novia, tu Kehilá, para el regreso, tu pronto regreso, amado Rey. Que vivamos cada día en santidad y expectativa, anhelando el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach, tú, nuestro Adón amado, para la gloria de tu nombre. Yud-Heh-Vav-Heh. Que nuestras vidas sean un cántico de gozo para ti, un pozo de bendición para otros y un testimonio del poder transformador tuyo, nuestro Mashiach. Te pedimos por la paz de Jerusalén y por la salvación de todo Israel. Que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Que podamos ser encontrados fieles como la novia del Mashiach, preparados para tu gloriosa venida. Te lo pedimos todo esto confiando en tu bondad y en tu gracia. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Shavua Tov, mis hermanos. Buena semana a todos. Que la paz de nuestro Mashiach reine en sus corazones. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach.